Sean todos bienvenidos una vez más a un tiempo de alabanza y adoración, un tiempo en el cual oramos para que sea el Espíritu de Dios sobre su vida, produciendo esos milagros y eso que usted le ha pedido a Él. Ahí donde usted está, lo invitamos para que usted le dé la bienvenida a Dios, al Espíritu de Dios, para que a través de esta canción usted reconozca su bondad. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, Lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Dile allí, hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Así es, Señor, te damos Tu gracias por tu bondad, Jesús. bondad. Porque por tu bondad, Señor, y tu misericordia es que estamos de pie, es que tú nos sostienes, Señor. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad. Así es, Señor. Hoy te agradecemos, mi Rey, porque tú tienes en control todas las cosas y es en tu bondad que tú nos bendices, Señor. Prepárese allí para decirle a Él que Él es bueno. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres. Exalte al Señor ahí donde usted está, levante sus manos, dele gracias a Él, invítelo a su hogar, a su casa, invítelo a este tiempo en el cual estamos por comenzar un nuevo año, invítelo a sus proyectos, planes que el Señor tiene para usted el año que viene. Estaré eternamente agradecido, Dios. Estaré eternamente agradecido, Dios. Estaré agradecido, Dios. Estaré en tu presencia, Señor. Estaré sumergido delante de ti, Señor, porque es a esos lugares donde tú me quieres llevar, me quieres guiar, me quieres sumergir. Por eso, Señor, te bendigo, Señor. Por eso, Señor, te exalto, porque tu bondad es grande, porque tu misericordia es eterna, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Prepárese allí para decirle una vez más, bueno eres. Que sea desde su corazón y que el Señor lo reciba como una excelente ofrenda de alabanza y de adoración. Dígalo con nosotros. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres,
Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Gracias, Señor. Agradecemos tu bondad, Jesús. Eso es lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Conéctese allí con Dios y con la bondad del Padre. Bueno eres, oh mi Dios. 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 Bueno eres. Gracias, Señor. Dele aplausos allí a Dios, allí en su casa, en su hogar. Dele la gloria a Él. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en formación, una iglesia en la cual el Señor primeramente trabaja en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad. Pero hoy lo oramos y le pedimos al Señor que Él entre y tome el control de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Hoy invitamos a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Ya que la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y aquí está el Espíritu de Dios. Amado Espíritu Santo, ven, entra, toma el control de cada una de las áreas de nuestra vida. Te invitamos, amado Espíritu Santo, toma el control de la iglesia. Esta iglesia te pertenece a ti, amado Espíritu Santo. Guíanos, enséñanos, oriéntanos y fórmanos a través de tu sabiduría, tu inteligencia, tu palabra y tu verdad. Amado Espíritu Santo, te invitamos a las redes sociales. Entra, amado Espíritu Santo, aún a cada casa, a cada hogar, a cada familia. Entra, amado Espíritu Santo, llénanos de tu paz. Es esa paz que no da el mundo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que entre y gobierne su vida y sus corazones a partir de ahora. Hoy te damos las gracias, amado Espíritu Santo, por este tiempo. Te damos gracias por estas fechas que celebra el mundo, las fechas supuestamente del nacimiento del Señor Jesús. Unas fechas en las cuales se han convertido más que todo en unión familiar, pero también no nos damos cuenta que debemos aprovechar estos tiempos es para estar más unidos como familia. El poder orar y darle gracias al Señor porque nos tiene un año más de vida, porque podemos compartir con nuestros familiares, porque podemos estar en hogar, porque podemos estar al calor de una familia, de un hogar, reunidos para compartir no solamente una cena, sino compartir también la amistad, la confianza como familia. Le damos las gracias al Señor por este año que está por culminar. Le damos las gracias al Señor por permitirnos vivir experiencias nuevas, entrar en cambios profundos a través de la revelación de la palabra, en poder entrar en tiempos de dimensión nuevas del Espíritu de Dios. Amado Espíritu Santo, hoy oramos que tú nos lleves a una nueva dimensión a través de la palabra, una nueva dimensión en tu presencia, una nueva dimensión en tu plenitud. Hablamos a ti, amado Espíritu Santo, clamamos y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú nos forjes en tu palabra, que tú nos forjes en tu conocimiento, que tú nos forjes y nos lleves en tu verdad, amado dulce Espíritu Santo. Oramos por cada hogar, cada casa, cada familia. Oramos por estas fechas. Oramos, Señor, que sean tiempos de refrigerio para ellos, que sean tiempos de cambio, que sean tiempos de unión familiar, pero que sean tiempos también donde te den a ti el primer lugar en cada hogar, en cada casa, cada familia, que seas tú el motivo, Señor, que sea tú el motivo de que se puedan reunir como familia, compartir como familia. Te invitamos a ti, mi amado Jesús de Nazaret, que tú entres, gobierne nuestros hogares, nuestras familias. Permítenos, Señor, terminar este año en paz, en amor, en armonía, en seguridad, en confianza, en esa amistad, en esa confianza como familia a partir de ahora. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor,
por esta maravillosa, hermosa pareja de salmistas. Oramos, Señor, por sus vidas. Oramos, Señor, por aún los integrantes nuevos dentro de la banda como salmistas. Y te pedimos, Dios, que tú entres, tomes el control de cada una de las áreas de su vida y su corazón, que tú les des esa paz, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no da el mundo, esa paz que solo da nuestro Señor Jesucristo. Oro y clamo, Padre, que el amor de Jesús sea avivando ese fuego en sus corazones a partir de ahora. Oro, Señor, llévalos a un nuevo nivel de gloria. Levántalos en poder, levántalos en gracia, levántalos en gloria, levántalos en justicia y úsalos para tu gloria, para tu honra a partir de ahora. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy quiero que usted entre en oración como familia, pero que ustedes, si es posible, se tomen de las manos y puedan hacer una oración como familia. Pero también yo quiero orar por ustedes. Quiero pedirle al Señor que sea Él el que gobierne sus vidas. Si usted me lo permite, permítame orar por ustedes y su familia. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por estos tiempos de unión familiar. Oramos, Señor, porque no es solamente una celebración como unirnos como familias, por los regalos, por lo que nos traen. No, es una reunión, Señor, en donde te invitamos a ti, a que tú entres y tomes el control, gobiernes cada vida, cada hogar, cada casa, cada familia y cada corazón. Entra, Señor, a cada corazón, aún a los que están solos de pronto en algún lugar viéndonos, Señor, que están solos y no pueden compartir con familia, que tú puedas entrar, Señor, y que sientan el calor de tu presencia, que sientan el fuego del Espíritu Santo. Y oramos, Señor, que no haya tristeza, que no haya dolor, que no haya amargura, que no haya resentimiento, que haya paz, que haya amor, que haya seguridad, que haya confianza en tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por sus proyectos, sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Te pedimos, Señor, que tú suplas, pero que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bienvenidos. Así es, Espíritu Santo, toma cada vida, cada hogar, cada casa, cada familia, Señor, porque tú eres el centro de esta iglesia, tú eres el que nos dirige, el que nos empodera. Por eso allí donde usted está, lo invito a que exalte y bendiga el nombre de Dios y exalte con nosotros su nombre. Esta canción se llama Llamando mi destino y es lo que usted y yo debemos hacer para el año que viene. Debemos de llamar nuestro destino en la voluntad de Dios. Somos parte del remanente y hacemos parte en un llamado que Dios nos ha dado, que es grande. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada, novia de Dios. Dile, Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando mi destino ahora. Dile, Yahvé. Yahvé revela tu propósito para mí. Así es. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahvé revela tu propósito para mí. Mis oídos abre para poder oír el llamado a mi destino. Exalte al Señor allí y declare que el año que viene usted se encontrará con su llamado y le servirá a Dios en plenitud. Oh, oh, oh. Por eso te bendecimos, Señor, te glorificamos, porque grande es tú. Tú estás haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Oh, 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 puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando mi destino ahora. Yahvé revela tu propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Díselo.
Yahvé, revela tu propósito para mí. Mis oídos abre para poder oír el llamado a mi destino. Dele gloria a Dios allí junto con su familia y glorifique al Alce Señor sus con esta manos a canción. Dios. Bendígalo, glorifique su nombre, porque Él está obrando con poder en su vida, en su casa, en sus sueños, en su propósito, en su llamado. Oh, 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 oh. Santo eres tú, Señor, porque estás abriendo los cielos. Así es, invítelo allí. Santo eres tú, Señor, En nombre de bendecido Dios. eres tú. Va a decir con nosotros allí Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Escucho tu voz que pregunta, hijo, ¿me seguirás? Si te escuchamos, Señor, somos el remanente. Escucho tu voz que pregunta, hijo, ¿me seguirás? Si te escuchamos, Señor, reclamamos territorio. Gracias, Dios, porque tú, Señor, darás respuestas para este año, Señor, porque antes de que finalice, tú, Señor, cumplirás cada una de tus promesas, porque viene un acelere sobre tu pueblo. Te glorificamos, te exaltamos, nos unimos al cielo, nos unimos a la alabanza del cielo, porque tú estás en cada hogar, estás moviéndote con poder y con gloria. Díselo allí. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Es el nombre santo de Yahvé, Dios. Yahvé, Díselo ahí. Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Di con nosotros. Oh, 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 oh. Gloria a Dios, así es. Vamos con esta canción. Es una canción muy conocida en la iglesia cristiana, una canción la cual es como un himno. Es una canción de Marcos Witt, pero esta canción es para que usted la cante con su familia. Esta canción es para que usted levante sus manos allí y le dé gracias al Señor por todo lo que Él hizo este año en su vida y aún por todo lo que el Señor lo guardó. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo que tú nos estás llevando a hacer, por todo lo que tú has hablado a nuestro corazón, porque es en tu presencia donde encontramos plenitud, es en tu presencia donde tú nos diriges, hablas a nuestro corazón. Por eso le invito a que con nosotros ustedes se unan a esta alabanza, a esta adoración y demos gracias al Señor por todas sus bondades, por todas sus misericordias, porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Díselo allí con todo tu corazón. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida Eterna regalaste al morir. Diles por tu sangre. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Vamos una vez más, díselo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. No te canses, díselo una vez más. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos allí, dale gracias a Dios, adora su nombre. Gracias Señor porque tú has sido fiel durante este año, nos has guardado, tú nos has protegido Señor. Padre, es por tu bondad Señor y te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, por tu gracia, tu amor, tu favor, tu compasión, tu misericordia Señor. Gracias porque todo lo que viene, Señor, grandes cosas. Declare allí sobre su vida, profetice alrededor suyo, sobre sus hijos, sobre su familia. Declare que el año que viene estarán en la presencia de Dios, que ninguno se apartará, ninguno se alejará de la presencia de Dios. Que cada uno está sumergido en la sangre de Cristo Jesús, porque su sacrificio valió la pena y está haciendo fruto en nuestras vidas, porque es eso que se atesora en nuestro corazón y es esa gracia, ese regalo inmerecido. Señor, gracias por lo que viene, porque tú darás respuesta, porque tú te mueves, porque tú te paseas en medio de la alabanza de tu pueblo. Estás en cada hogar, limpiando, sanando, santificando, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo libertad a cada alma, a cada vida, a cada familia, Dios, porque es un año que se empieza en victoria y lleno de la presencia del Espíritu Santo. Así es, dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor con aplausos y alabanza. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema de hoy es narcisismo. Pero antes de escuchar el tema, de mirar a la luz de la palabra que nos habla el Señor, vamos a hacer una oración en la cual le vamos a pedir al Señor que nos lleve al conocimiento y el entendimiento de su palabra. Es poderle pedir al Espíritu Santo que entre y tome el control, pero que nos revele, que abra nuestros sentidos para el conocimiento de la palabra, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros ojos al entendimiento, al poder conocer sus misterios a través de la palabra. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos, Señor, y te pedimos, Señor, que abras el entendimiento, que podamos conocer, que podamos entender, que podamos discernir tus misterios a través de tu bendita y poderosa palabra. Amado Espíritu Santo, corre el velo en nuestras mentes, en nuestros corazones, que hoy tu palabra sea revelada a lo profundo de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Llévanos, Espíritu Santo, a la profundidad de tus ríos de agua viva y que podamos conocer tus misterios, que podamos conocer tus designios, que podamos entender las Escrituras. Abre nuestras mentes al conocimiento de tu palabra, Señor, y que podamos ponerlas por obra a partir de hoy. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es narcisismo. Yo hacía un estudio sobre este tema del narcisismo, pero también vivimos rodeados de este tipo de personas narcisistas. Pero de pronto usted y yo fuimos en el pasado personas narcisistas, unas personas orgullosas, prepotentes, altivas, que nos creíamos el todopoderoso. Como vemos muchos jóvenes que se las saben todas, que se comen el mundo como ellos quieren, que no se les puede dirigir, no se les puede orientar, no aceptan una corrección, no aceptan un consejo, al contrario, como que quieren darnos consejos a nosotros como padres, como que quieren enseñarnos. A veces nos volvemos también narcisistas cuando somos indolentes
inconstantes, independientes en las cosas que hacemos. Pero yo encontraba que el narcisismo es el trastorno de la personalidad narcisista. Uno de varios tipos de trastornos de la personalidad es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención, una atención que buscan excesivamente y con admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Es como algo relacionado con lo que buscan hoy en día, que hablan a un jóvenes que dicen relaciones tóxicas, que una mujer tóxica o que ese hombre tóxico. Es prácticamente como que son buscando personas la atención, llamando la atención, y como que quieren darse a conocer de pronto por su carácter, o pronto por sus comodidades que tienen, de pronto por el cargo que tienen, de pronto por el rango social, de pronto por el estatus, de pronto por el estudio, de pronto por el cargo que tienen en una empresa. Pero como el Señor quiere enseñarnos a usted y a mí cómo estamos obrando, cómo estamos actuando, qué piensa el Señor a través de la palabra en cuanto al narcisismo. Quiero que usted me acompañe al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Y dicen: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de sí mismo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Mire que esta era una recomendación que le hacía el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo Timoteo. Pero aquí nos habla Timoteo de este tipo de personas. No sé si de pronto usted está rodeado de ese tipo de personas. No sé si de pronto usted y yo somos ese tipo de personas. Porque a veces nos miramos a nosotros mismos y como que nos vemos que somos perfectos, que no tenemos errores, que estamos actuando bien, estamos obrando bien. Pero ¿cómo nos leen los demás? ¿Cómo nos ven los demás a usted y a mí, acorde a nuestras actitudes, acorde a nuestro carácter, acorde a nuestras palabras, acorde a nuestras decisiones? A veces decimos que somos cristianos, pero nuestros hechos hablan por sí solos. Hablan nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. En una reunión, cuando compartimos con amigos o cuando nos encontramos con cierto tipo de personas, ¿cómo nuestra actitud? ¿Será que nuestra actitud es la misma como cuando estamos en la iglesia o como cuando estamos en la presencia del Señor? Eso es lo que usted y yo debemos mirar, cómo nuestras acciones nos venden a usted y a mí. Ya que las escrituras nos habla claramente cómo los comportamientos de una persona narcisista irán dándose en el futuro. El Señor nos da un consejo, es que usted y yo debemos evitar a este tipo de personas que nos habla aquí en el libro de Timoteo, ya que ciertamente si nos rodeamos de estas personas que buscan a Dios, pero que también buscan cómo obrar y actuar a favor de sus proyectos, sus metas, sus anhelos, de pronto como que tienen planes, pero hay planes que en algunos incluyen al Señor, en otros está su voluntad, está sus misterios, está lo que quieren hacer, que buscan la bondad y que buscan el amor. Estos influirán positivamente en cada uno de nosotros, pero sin embargo, si frecuentamos relaciones de amistad con personas egocéntricas, usted y yo no tendremos mucha enseñanza de la vida cristiana a través de estas personas, ya que lo que ellos enseñan es cómo actuarían en su propio ego, en sus propios pensamientos, en su propia voluntad. Pero lo que sí podemos hacer es que este tipo de personas se vuelvan a Cristo a través de nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y si estos tipos de personas se niegan, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Evitar esas personas, porque la palabra de Dios nos enseña a usted y a mí
que usted y yo debemos guardar lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido del Señor. Y debemos evitar este tipo de personas porque si ellos no se vuelven a nosotros, usted y yo terminaríamos volviéndonos a ellos. Porque las actitudes y los hechos que ellos hagan nos afectarían, aunque usted y yo creamos que no, pero si frecuentamos a ese tipo de personas, nos veremos afectados usted y yo. Se nos rodea un ambiente de vanidad en donde lo que priman son las apariencias, en la cual surgirán pasiones sobre cosas mundanas. Pero ¿de dónde surge el narcisismo? ¿De dónde viene el narcisismo? ¿De dónde nace? Pero yo miraba también que hay diferentes ideologías que hablan de dónde nace el narcisismo, pero yo más me enfocaba en la palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró al mundo por un hombre, por Adán. Por esto, pareja que vivió en el paraíso, por Adán y Eva, por la desobediencia. Entró al mundo y asimismo entró en usted y en mí el pecado. Nos rodeó y nos invadió el pecado. Por eso algunos se sumergieron aún mucho más en el pecado, otros en algún momento tuvieron contacto con el pecado, otros todavía están en el pecado y les llaman. De pronto no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, yo estoy bien, me la voy bien, pero no miramos las consecuencias más adelante que surgirá. Pero en las Escrituras encontramos que nacimos pecadores, aún desde el momento de la caída de Adán. Esto nos indica que nacemos solo con estas tendencias pecaminosas y sin la capacidad de ser buenos o justos por nosotros mismos. Porque hay personas que dicen, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no trato mal a nadie, no robo, no mato a nadie, no trato mal a nadie. Hay veces nos creemos justos y buenos delante de Dios. Pero ¿qué hacemos en nuestro lugar secreto? ¿Qué hacemos en la intimidad? ¿Cómo obramos? ¿Cómo actuamos usted y yo? Porque aún el mismo Señor Jesús le decían, Señor bueno. Y el mismo Señor decía, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno, el único bueno es Dios. Y a veces nos creemos buenos delante de Dios. Pero ahí donde usted y yo tenemos que mirar cómo estamos obrando y actuando delante del Señor. Por eso es tan importante que usted y yo nos miremos a diario a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo nos vemos reflejados a la luz de la palabra? ¿Y qué debemos cambiar según lo que usted y yo miramos o estudiamos acorde a las Escrituras? Miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Y aquí nos habla, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es que podemos entrar a la palabra de Dios y miramos en cuáles de esas enseñanzas, reseñas que nos da el apóstol Pablo aquí, de pronto usted y yo estuvimos involucrados, sometidos, o todavía hay personas que se dicen cristianas, pero practican tales cosas. Por eso ahí habla de 13 pecados de la carne, porque si miramos más adelante, nos habla del fruto del Espíritu de Dios. Pero estos son los frutos de la carne. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que todavía el fruto de la carne nos domina? De pronto pensamos que porque hay uno nomás no hay ningún inconveniente. Pero ahí hace una reseña de cuáles son los frutos de la carne y ahí es donde hay ocasión para entrar el narcisismo en nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla sobre los deseos de la carne y va que parte de nuestra naturaleza pecaminosa es un enfoque total en el yo. Este enfoque es también llamado egocentrismo. Yo soy así, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, es mi vida, es mi cuerpo, puedo hacer lo que yo quiera, no le estoy haciendo daño a otras personas. Pero realmente, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cómo estamos actuando delante del Señor?
¿Será que usted y yo todavía estamos actuando con la vieja naturaleza? ¿O será que todavía hay cosas del pasado que todavía como que nos dominan? Es donde tenemos que entrar en esa intimidad con el Señor, pero hablar con el Señor. Entrar como lo habla el Salmo 51, que lo escribió el rey David. Miserable de mí, lo dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero aún el rey David hablaba y le clamaba al Señor por una liberación de su alma, una liberación de su corazón, porque había pecado. Señor, he pecado contra ti, he pecado contra ti. Como él escribe este salmo, el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, un salmo de perdón, donde podemos encontrar la respuesta del Señor, ya que las teorías psicológicas sobre el narcisismo sugieren que dichas personas usan mecanismos de defensa para idealizarse a sí mismos y no tener que enfrentarse a sus propios errores, como lo son el pecado, o defectos como son sus diferentes estados. El diagnóstico del trastorno narcisista de la personalidad describe los patrones de comportamiento de una persona narcisista como altanera, insensible, manipuladora, envidiosa, rencorosa, inconstante, inestable, las cuales también tienen sentimientos de autoridad y de grandeza. Por eso miremos en cuáles usted y yo de pronto estamos fallando. Que no le vemos ningún inconveniente, no le vemos nada de malo, pero hay veces fallamos en esto y entramos en el narcisismo que no es del Señor, no es de Dios, y creemos que estamos actuando bien. Y creemos que porque conocemos del Señor, o porque vamos a la iglesia, o porque oramos, o porque de vez en cuando leemos la palabra, no tenemos ningún inconveniente en todo lo anterior. Debemos mirarnos qué nos habla el Señor. Pero mire cómo yo encontraba en el estudio personas que son altaneras, insensibles, manipuladoras, envidiosas, rencorosas, inconstantes, inestables, las cuales también tienen sentimientos de autoridad y de grandeza. Hay personas que muchas veces utilizan la autoridad para desfogarse y despojar, sacar todo su orgullo, su prepotencia y su altivez, y generan esa grandeza que pretenden tener hacia los demás. Pero mire, encontramos en la palabra que nos dice el Señor en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, verso 18. Dice: antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si hay soberbia, si hay orgullo, si hay altivez, vendrá quebrantamiento. Vendrá quebrantamiento, ¿por qué? Porque no viene de Dios, ya que la palabra de Dios dice que Él está con los humildes, que Él a los orgullosos los mira de lejos. Por eso Dios nos guarde, a usted y a mí, de ser orgullosos, de ser altivos, de ser prepotentes. Al contrario, ser humildes. El hombre más manso y humilde sobre la tierra que vino fue nuestro Señor Jesucristo. Nos dejó el mejor ejemplo de humildad, y esa humildad es la que usted y yo debemos cosechar a diario, alimentar esa humildad con la oración y la palabra, para entrar en ese cambio y transformación en nuestras vidas, ya que estas son las condiciones del corazón y se deben al orgullo, en el cual es el pecado que entra en la persona. El orgullo muchas veces por un título, por un cargo, por un rango, por un nombre, por un estatus, como que entra ese orgullo en esa persona y ese orgullo lo domina, lo maneja y lo doblega ante determinadas situaciones. Usted y yo no debemos alimentar eso en nuestra vida y en nuestro corazón. Debemos hacer alimentar la paz y el gozo que vienen a través del Espíritu Santo. Pero miremos otras palabras en las citas bíblicas en Santiago, en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, del 1 al 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo lo anterior
Si usted y yo lo llegamos a practicar, nos convertimos en enemigos de Dios. O almas adúlteras, nos habla aquí la palabra de Dios. Almas adúlteras, no le vemos nada de malo con tener relaciones sexuales de vez en cuando con personas que no son nuestra esposa o nuestro esposo. Con otra persona, no le vemos nada de malo. Por eso aquí nos dice, o almas adúlteras. Es el pecado que a veces domina al hombre, domina a la mujer, los deseos, se deja guiar y llevar por sus propios instintos y sus propios deseos, ya que el Señor nos dice, nos habla sobre la humildad, poniéndonos a usted y a mí como ese ejemplo de cómo debemos doblegar esos pensamientos. Santiago nos lleva a mirar cómo está nuestro corazón, un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de mentira y de falsedad. Por esto mismo pedimos y no obtenemos por un corazón contaminado. Por eso hay esas personas que oran y le piden al Señor, pero no se han despojado de su naturaleza carnal. Y le piden al Señor, y estoy cansado pidiéndole al Señor que esta situación financiera, que este matrimonio, que esta relación con mis hijos, que esta relación con mi esposa no cambia. ¿Pero por qué no cambia? Porque hay cosas del narcisismo que todavía no se ha desarraigado, no ha entregado. Y creemos que podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia, pero no nos damos cuenta que estamos engañando a Dios. Estamos engañando a Dios diciendo mentiras en la cual creemos que estamos obrando bien delante de su presencia. Pero mire aún lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, del 3 al 8. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, lo que les hablaba en un comienzo, el mejor ejemplo es Jesús, un hombre que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojalá usted y yo seamos así de obedientes en Dios, pero a veces esperamos la respuesta de otras personas, cómo nos leen, cómo nos ven los demás, qué piensan los demás, pero no miramos qué piensa el Señor, qué nos habla el Señor en la palabra, qué nos habla en la oración, qué nos dice, cuál es el ejemplo que Él nos da, cómo estoy yo obrando delante del Señor y cómo el Señor me está viendo acorde a esas situaciones que yo estoy haciendo o estoy viviendo para cada situación, ya que el Señor nos habla sobre la humildad, poniéndonos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, ya que Cristo cuando vino no presumió de ser el Hijo de Dios, ni usó sus poderes sobrenaturales en contra de los que le acusaban, o lo insultaban o lo castigaban. Por el contrario, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy le oro y le pido al Señor que nos llene de esa humildad, de esa mansedumbre, de esa paz, de ese amor, de esa seguridad en Cristo Jesús. Si de pronto todavía hay en nosotros orgullo, si hay todavía altivez, si hay todavía prepotencia, pidámosle al Señor que desarraigue ese pensamiento, esos sentimientos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que nos llene, nos transforme en el poder del Espíritu de Dios, en su paz, en su amor, en su gozo. Por eso cuando miramos en Gálatas capítulo 5, estamos leyendo los frutos de la carne. Por ahí en Gálatas 5, 22 al 23 nos habla sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad, en el cual usted y yo debemos perseverar a diario, que deben abundar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras decisiones. Cómo estamos obrando y actuando para poder conocer y entender los designios que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Pero ahí mismo, en este libro, en Filipenses, miremos lo que nos dice en Filipenses 2:4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Una persona narcisista solo mira por sus propios intereses, solo mira por su propio ego, solo mira por su propio orgullo, solo mira por sus propios ideales, no mira lo que el Señor quiere hacer en su vida. Entonces se vuelven personas orgullosas, altivas y prepotentes y miran, es solamente lo mío, yo quiero es esto, este carro es mío, esta casa es mía, este apartamento es mío, esto que tengo es mío. O sea, se vuelven personas tan egoístas, egocéntricas, en la cual no miran cómo poder ayudar a los demás, ya que el narcisista desobedece este mandato porque está de acuerdo con sus ideales y sus conceptos y sus proyectos. Él está solamente enfocado en lo que yo quiero, yo anhelo, yo deseo, yo voy a lograr, yo voy a conseguir, sin importar cómo lograrlo o obtenerlo. Ya que el orgullo es el que lleva a algunas personas que no tienen o no necesitan el perdón o un salvador, debido a que su orgullo les vende la idea de que son buenas personas o que tienen un buen corazón. El orgullo también ciega a las personas ante su propia responsabilidad y su responsabilidad por el pecado. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Con qué tipo de personas estamos rodeados? ¿A qué tipo de personas le copiamos que creemos que estamos actuando bien? Hay veces miramos espejos. Me gusta esta persona, me gusta cómo habla, me gusta cómo se expresa, me gusta lo que hace, me gusta cómo se viste. Pero miramos, es una fachada, porque no miramos realmente cómo está el corazón de esta persona. Ya que el Señor, quien desenmascara el orgullo, el pecado, es Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Él lo hace a través del Evangelio, a través de la palabra. Esta palabra dada, direccionada por el Espíritu Santo, el cual revela la verdad que lleva a la persona al remordimiento por el pecado. Solamente es la palabra. La palabra es que viene y nos confronta a usted y a mí. Por eso la palabra es como esa espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y rompe las coyunturas. Por eso debemos leernos a través de la palabra, debemos reflejarnos a través de la palabra, porque la palabra es esa espada que entra y rompe. Por eso cuando usted y yo le vayamos a hablar a una persona sobre la palabra de Dios, debemos ser direccionados por el Espíritu Santo, tener conocimiento de las Escrituras. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos vaya a avergonzar, para poderle hablar a una persona narcisista de Jesús, el hombre más manso y humilde que existió sobre esta tierra, pero también el que nos redimió, también el que nos restauró, también el que nos transformó, también el que nos cambió, también el que a través de su sangre nos redimió de todo pecado. El poder conocerlo a Él, el poder expresar y hablarle a los demás de Jesucristo, el Salvador. Es el único intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo. El único que nos puede redimir de toda maldición y de todo pecado. Pero ¿qué nos enseña la palabra en cuanto al narcisismo? Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué hacíamos con nuestros miembros, con nuestro cuerpo? ¿Cómo hacíamos para andar en el pecado, para estar sometidos al narcisismo, el vicio, el alcohol, la drogadicción, la prostitución, la pornografía, el engaño, la traición, aún la masturbación, aún la pornografía, aún la inmoralidad sexual, aún el engaño? Cuando pertenecíamos al mundo, teníamos un amo, el pecado. Y él era el que nos doblegaba y nos llevaba a cometer hechos vergonzosos, pero que usted y yo en el mundo no lo veíamos como nada malo, no había ningún inconveniente. Ahí mismo en el libro de Romanos 7, del 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hablábamos desde un comienzo que nosotros fuimos concebidos en pecado, porque viene el pecado desde Adán. Pero aquí nos expresa el apóstol Pablo que nuestros miembros quieren hacer las cosas del pecado, pero mi mente se quiere enfocar en la ley, en la palabra de Dios, en servirle a Dios. Mientras estemos en este cuerpo, somos esclavos de la carne, pero solo hasta que ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él es quien nos libera de toda cautividad. Por eso hay veces que como que el enemigo nos vende ideas, pensamientos, deseos, como que a veces nuestros ojos se desvían a cosas incorrectas, como que a veces vienen recuerdos o pensamientos del pasado, como que a veces escuchamos cosas que como que nos llaman la atención. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo, la ley del pecado. La ley del pecado que está en nuestros miembros. Pero cómo con la mente le sirvo al Señor. Y porque dice en el verso 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de mi Dios. El hombre interior, el espíritu que Dios nos dio, debemos alimentarnos con la palabra para fortalecernos de adentro hacia afuera. Que ese espíritu se vivifique dentro de nuestras vidas y se una al espíritu de Dios y podamos vencer todo lo que el enemigo quiera debilitarnos o doblegarnos. Ahora miremos en la palabra en el libro de Juan. Juan capítulo 8, versos 34 al 36. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Mire que aquí este hombre lo habían expulsado del lugar donde estaba, pero como él va y habla con el Señor Jesús, y aún el Señor Jesús lo lleva a un cambio y una transformación en su vida. Un cambio de conocer a Jesús. Cuando usted y yo realmente conocemos de Jesús, entramos en un cambio y una transformación, porque en Él hay libertad, hay redención, hay restitución para nuestras vidas. Ahí mismo en el capítulo 8, 34, 36 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, no debemos estar en el pecado. No debemos comulgar con el pecado. No debemos permitir el pecado en nuestras vidas para habitar en la casa de Dios como hijos de Dios. Porque dice aquí la palabra, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, amos del pecado. Tienen un amo, el pecado. Dice, pero y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted y yo conocemos de Jesús, somos libres. Pero debemos cuidarnos de no entrar a comulgar con el pecado. Ya que ya no somos esclavos del pecado, ya no pertenecemos al mundo. Teníamos un amo y le servíamos, pero le servíamos muchas veces sin condiciones. Pero ahora somos hijos de Dios. Y es a través de Jesús que nosotros podemos entrar a la casa de Dios, porque si somos hijos de Dios, Él nos redimió a través de su sangre. Miremos lo que nos habla en el libro de Marcos, capítulo 8, 34. Marcos 8, 34. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es negarse al pecado, a la mentira, a la manipulación, a la falsedad, a la hipocresía, a la soberbia, al orgullo, a la prepotencia, a la altivez, a la vanagloria. Es negarnos a nuestro propio yo, es negarnos a nuestra propia voluntad y poder tomar la cruz. La cruz es poder entrar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero entrar en ese conocimiento de que somos libres y hemos sido redimidos en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Encontramos en un comienzo que el narcisismo está enfocado en su propio yo, pero en este texto el Señor Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo a Él. O sea, nos invita a rendirnos totalmente a su voluntad, a alejarnos de nuestro propio yo y a entrar en una santificación en su presencia. Por eso el Señor hoy nos invita a usted y a mí que entremos en su presencia. De pronto, si hemos entrado en debilidades de la carne, que a veces nuestros miembros como que tienden a ganarnos en la inmoralidad, en el vicio, en la drogadicción, en la prostitución, en la pornografía, es poder entrar delante del Señor, pedirle perdón, arrepentirnos de todo corazón, clamar a la sangre del Cordero inmolado de Dios, que entre, nos lave, nos purifique, nos redime, nos restaure, nos libere y nos santifique en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón, y que el Señor nos vea limpios, puros y sin mancha a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos en el libro de Romanos, capítulo 3, del 19 al 26. 3, 19 al 26. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire que el Señor Jesús ya nos justificó a usted y a mí. Solamente debemos entrar en su presencia. Solamente debemos entrar, rendir nuestra vida, entregar nuestras cargas, entregar nuestras luchas, entregar nuestras debilidades, entregar nuestras fortalezas, entregar nuestras anarquías, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Es poder ir a la cruz, dejar todo en la cruz del Calvario, pero también recuerde que la cruz está en un presente continuo. Podemos entregar todo y hacer un cambio, un intercambio con el Señor Jesús. Que todas nuestras maldiciones, pecados, soberbia, todo nuestro narcisismo quede clavado de raíz en la cruz del Calvario, y que llegue a nuestra vida la humildad, la mansedumbre, la paz, el amor, el gozo de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando usted y yo nos disponemos a despojarnos de ese narcisismo, de ese nuestro propio yo. De pronto usted y yo éramos personas narcisistas en el mundo y aún así lo disimulábamos, pero encontramos que en Jesucristo ya hemos sido justificados por medio de su sangre. Y es que a través de la sangre de Jesús hemos sido redimidos, porque lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso clamamos a la sangre del Cordero inmolado de Dios, que entre, nos lave, nos limpie, nos purifique, nos redima, nos restaure, nos libere, nos sane y nos santifique, para que seamos libres de todo yugo de opresión, para que seamos libres de todo narcisismo, y que el Señor nos pueda ver a través de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de la sangre del Cordero de Dios ya somos justificados delante del Señor. Por eso encontramos aquí en la palabra, en el libro de Marcos 12:31. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es poder amar al prójimo. Hay veces nos fijamos más en el prójimo, los errores, los defectos que tiene esa persona, pero no miramos
cómo estamos nosotros, porque el mismo apóstol Pablo nos enseña mirando a cara descubierta como en un espejo. Es que debemos mirarnos a la luz de la palabra como obramos usted y yo. Si usted y yo nos miramos a la luz de la palabra y miramos los defectos y vamos delante del Señor, Señor, cambia, transforma todos mis defectos en tu sanidad, en tu restauración, en tu transformación en Cristo Jesús, y que seas tú transformándome, podemos entrar y mirar a la otra persona, al prójimo, como Jesús. Con ese amor, esa bondad, esa misericordia, ese perdón con el cual el Señor miraba a las multitudes. Miraba a muchas personas con hambre y sed de Dios, y por eso les podía guiar y orientar. Bueno, hoy le doy gracias al Señor por el tema de hoy. El tema de hoy, el narcisismo. Y ese narcisismo que aún se mueve en las sociedades, se mueve en los gobiernos, se mueve en las naciones, se mueve aún en las esferas sociales. Y ese narcisismo es el cual el Señor quiere que usted y yo, primeramente, desarraigarlo de nuestras vidas, pero también llevarnos a orar por este tipo de personas que rechazan a Jesús porque están basados en su propio yo, en su propia cultura, en sus propios logros, en sus propias metas, en sus propios objetivos, sin importar su entorno, sin importar algunos porque tengan que pasar por encima de otras personas. Padre, hoy oramos, Señor, que todo narcisismo, todo espíritu de narcisismo sea desarraigado de los hogares y de las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamamos a la plenitud del poder de la sangre del Cordero Inmolado de Dios, la cual te pedimos que descienda en poder, en gracia, en gloria, en justicia sobre cada hogar, cada matrimonio, cada familia, sobre sus hijos, sobre la vida y el corazón de cada uno de ellos, y entre, lave, limpie, purifique, redima, restaure, libere, sane, santifique a partir de hoy en plenitud en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévanos, Señor, a ser humildes en Cristo Jesús, que la humildad de nuestro Señor Jesucristo se vea reflejada a través de nuestras acciones, nuestros hechos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestra voluntad. Oramos, Dios, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza y adoración. Pero también quiero orar, quiero pedirle al Señor que hoy le revele a la persona que va a dar la palabra de la ofrenda. Que el Señor le revele a personas narcisistas, que se han resistido a dejar cosas del pasado, que se han resistido a recibir en plenitud a nuestro Señor Jesucristo, que se dicen que son cristianos, pero cuando le dicen algo explotan y sale a relucir ese viejo hombre, ese viejo yo en el cual no está reflejado Jesucristo. Pero le pido al Señor que le traiga conocimiento, entendimiento, porque hoy tiene el Señor una palabra a través de este siervo de Dios, que es el que va a dar la palabra de la ofrenda, y le va a dar una palabra en la cual para este tipo de personas hoy tiene una respuesta en la cual el Señor los lleva a un cambio, porque están esperando respuestas, están luchando con ese yo interior y como que yo quiero ser libre, pero hay veces me gana, hay veces me domina, pero hay veces me siento libre. Hoy le aseguro en el nombre de Jesús, con esa palabra va a ser libre hoy ese tipo de personas que nos están viendo, porque veo que son varios hombres y hay varias mujeres esperando una respuesta. Le oro y se lo pido al Señor en el nombre de Jesús. Continuemos con la alabanza, la oración, y ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno, le damos el honor a Dios porque el Señor ha venido a cada una de nuestras vidas a traer libertad, porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo, darnos libertad en cada área, en cada situación y aún en cada momento que hemos llegado a vivir, porque todo espíritu que no viene de parte de Dios es echado fuera, y es mediante la sangre de Jesús que si la aplicamos, que si la recibimos y que si la comprendemos, podemos obtener la libertad plena que necesitamos como hijos de Dios. Amén, así es. Mientras usted canta esta canción, visualice allí la cruz del Calvario y visualice que la sangre de Jesús lo rocía, lo lava, lo limpia, cae sobre usted. Y con esta canción usted va a declarar que usted es sano, que usted es salvo, que usted es libre, es limpio por el poder de su sangre. En la cruz donde Dios envió a su Hijo,
que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Así es, declaramos que la sangre de Jesús nos lava, nos rocía, nos limpia, nos purifica. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Dile, Destronó, derribó y destruyó al enemigo. decláralo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Dile allí, declaro. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Díselo una vez más. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Así es. Hoy oramos que la sangre descienda desde el tercer cielo y que lave, limpie y purifique. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Díselo. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Una vez más, díselo. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Decláralo con fe. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Su preciosa sangre. Y hay poder Solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Su preciosa sangre. Decláralo. Hay poder Solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Espíritu Santo, que sea tu sangre en cada hogar, en cada vida, en cada casa, trayendo libertad, Señor, redimiendo, limpiando, sanando, justificando, lavando, hechos cada uno nuevos en Cristo Jesús. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Una vez más, díselo. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. Sobre tu vida y tu familia. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Poder de la sangre de Cristo.
Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Ahí donde tú estás, declara la plenitud del poder de la sangre de su Hijo amado Jesús. Hoy declaramos que esa plenitud del poder de su sangre te lava, te libera, te limpia, te restaura, te renueva. Hoy declaramos que entra a lo profundo de tu ser y destruye y desarraiga de raíz toda enfermedad, toda bacteria, todo virus. Hoy declaramos que en el nombre de Jesús hay sanidad por el poder del Espíritu Santo, y eso que estás sintiendo es la sangre de Jesús en tu interior. Es como un fuego, te envuelve y te rodea y trae libertad a tu vida en el nombre de Jesús. Buenas noches, un gusto estar de nuevo con ustedes, trayendo la palabra del Señor para esta tarde de prédica. Y bueno, vamos a iniciar buscando cada uno en su Biblia el libro de Marcos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 41 al 44. Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Durante ese tiempo, cada una de las personas que está esperando esa respuesta sobre cómo dejar el egocentrismo, el narcisismo, cada una de estas personas va a encontrar la respuesta en este momento, en estos minutos que el Señor me permite compartir esta palabra. Y los invito para que, si ustedes, hombres, mujeres, están pensando en hacer un cambio en sus vidas, están pensando en que esa palabrita, el narcisismo, el egocentrismo, es lo que inunda sus vidas, es lo que les pone el límite en su vida espiritual, los invito para que reflexionen profundamente sobre esta palabra. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vemos cómo esta mujer viuda, y aparte de eso, pobre, no dudó en echar lo que tenía en sus manos, al arca de Dios, al arca de la iglesia. Cuando, bueno, en este momento hablamos de la sinagoga. No dudó, ¿por qué? Porque ella tenía la plena convicción de quién le daba el sustento, quién la sustentaba. Era Dios. Por eso ella no dudó. No dudó en qué, no solamente en dejar dinero de su ofrenda, sino que ella no dudó del amor que tenía por Dios. ¿Y qué otra forma tenía esta mujer de demostrarlo? Que dando todo lo que tenía. Y puedo concluir con estos versos que esta mujer, aparte de desprenderse de su dinero, que era el dinero de su sustento, le entregó al Señor su vida entera. Y una señal de que entregamos nuestra vida entera al Señor es que ya no nos pegamos de las cosas materiales, que nos es fácil desprendernos para dar. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. 2 de Samuel 24, 24. Y dice la palabra del Señor: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré.
porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Démonos cuenta cómo el mismo rey David tenía presente esto. Lo que él ofrecía a Dios, la ofrenda que él le daba a Dios, era algo que le costara. Y no lo hablaba de pronto en la parte económica, porque sabemos que el rey David tenía muchísimo dinero, era un hombre muy rico. Y no se refiere solamente al costo económico, sino a un esfuerzo que él hacía por agradarle al Señor. Y él no se fijaba en cuánto costaba, en cuánto iba a pagar, en cuánto iba a dar, sino él lo hacía era con su corazón, porque él sabía que Dios veía su corazón, que Dios no veía el valor de su ofrenda, sino con el corazón que daba su ofrenda. Claro, obviamente, toda ofrenda que nosotros demos va a tener un costo, y en el mundo en que vivimos siempre hay un costo económico. Pero aquí podemos ver, y bueno, y quiero que notemos esto, y es que estamos hablando de mi conexión con Dios. Y imaginémonos la cruz. Mi conexión con Dios es una línea hacia el cielo, una línea vertical que me conecta con Dios. Ahora vamos a ver la otra parte de la cruz, que es esa línea horizontal que me conecta con mi prójimo. Y vamos a leer en el libro de 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 9. 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 9. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. En estos versos vemos cómo una comunidad se une para ayudar a otra, pero es la ayuda que le prestan los que conocen al Señor a sus hermanos, porque nosotros, los que conocemos al Señor, los que somos parte de su iglesia, debemos primero que todo ayudar a nuestro prójimo, los más cercanos, que son nuestros hermanos en la fe. Después de hacer esto, podemos ayudar al resto. Y aquí este pasaje, estos versículos y los que vamos a seguir leyendo, nos muestran claramente cómo la primera ayuda que debemos prestar es a los hermanos en la fe, a los llamados santos de Dios. Después de esto podemos ayudar al resto de personas, aquellos que no conocen al Señor. Y bueno, hay bastante que podemos hablar, hay mucho de lo que podemos hablar en cada versículo, pero quiero que notemos cómo aquí nos muestra esa necesidad que sienten en este momento los miembros de la iglesia de Macedonia por ayudar a hermanos de otra iglesia que están en dificultades, que están en pobreza, que están necesitando esa ayuda económica. Y a esto es lo que nos llama el Señor, a esto precisamente. Y quiero que veamos lo que dice el versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Muchas veces hemos escuchado este verso hablando solamente
del diezmo y la ofrenda. Pero aquí la palabra nos aclara que esta siembra es en los hermanos, que esta siembra es la que debemos hacer en los hermanos. Claro, hay una siembra que es para Dios, obviamente, pero puntualmente este texto nos habla de la siembra que hacemos en nuestros hermanos, porque dejamos de fijarnos en nosotros, dejamos de fijarnos en lo que necesito yo para fijarme en lo que necesita mi hermano, en lo que necesita mi prójimo, en lo que necesita aquella persona que está cercana a mí, aunque no sea de mi familia, aunque no sea de mi barrio, pero es una persona que yo conozco y puedo darle, puedo ofrecerle. Es una persona que está en dificultad en este momento y yo tengo cómo ofrecerle. Esto es lo que nos habla el Señor. De estas siembras que nos está hablando el Señor en este momento. Y dice el versículo 7, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a esa persona que no es narcisista, que no se fija solamente en usted, sino que usted se fija en la necesidad del otro y lo ayuda y le ofrenda. En eso se fija el Señor. Dios no se fija en que usted de pronto dé su diezmo y dé su ofrenda todo el tiempo. Dios también se fija en cómo ayuda usted a su hermano, porque acordémonos que estamos hablando de la cruz. Mi conexión con Dios es una y mi conexión con mis hermanos es otra. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8 versos del 1 al 5. 2 de Corintios capítulo 8 versos del 1 al 5. Y aquí aclaramos un poquito más esta idea. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y aquí lo reitera la palabra y lo deja muy claro. Primero, la ayuda de usted, mi hermano, que conoce al Señor, es del hermano que también lo conoce, de ese hermano de su iglesia, de ese hermano de su congregación que está en dificultad. Usted quiere ayudar a alguien que no conoce al Señor, primero ayude al que está en dificultad, que conoce al Señor, y después ayude al que no lo conoce. Es el orden que nos da la palabra de Dios, porque la idea es no hacer lo que se nos da la gana, no hacer como bien nos parece, sino que la palabra nos dice qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Por eso es el manual que Dios nos dejó. Y dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo repito, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Entonces, primero, ¿qué nos habla? Primero el diezmo y la ofrenda para el Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que yo primero diezmo, primero ofrendo, después ayudo a mi hermano de mi congregación, a mi hermano de mi iglesia, y después ayudo al que no conoce al Señor. Este es el orden bíblico de mi diezmo, de mi ofrenda, de mi ayuda al pobre, de mi ayuda al necesitado. Y aquí están los versículos, mi hermano, para que usted, que solo piensa en su necesidad, en la necesidad de su familia, y que primero es usted, segundo es usted y tercero es usted, aquí está la palabra de Dios. No le estoy inventando nada, para que usted mismo lo lea. Porque si usted sigue pensando de esa manera es porque no conoce la palabra de Dios. Y también dudo que conozca a Dios. Seguimos entonces con Romanos 12, versículos del 6 al 8. Romanos 12, versículos del 6 al 8. Y seguimos ahondando en esta idea. Romanos 12, versículos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza,
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y al que hace misericordia con alegría. Notemos dos cosas de este versículo 8. El que reparte con liberalidad. Si yo le voy a dar a alguien, no lo hago con escasez, no lo hago con tacanería, lo hago con liberalidad, lo hago con abundancia. La abundancia de la que yo tengo, le comparto a los demás. Y el que hace misericordia con alegría. La misericordia no es el pesar que yo siento por el que no tiene lo que yo tengo. La misericordia es un aspecto del amor. Es un aspecto del amor que me hace moverme a ayudar. Si usted no conocía esto, estúdielo y practíquelo para que su vida cristiana sea buena delante del Señor, para que su vida cristiana, comprendiendo estas cosas, sea acepta delante del Señor. Veamos en 2 Corintios capítulo 8, versículos 8 y 9. 2 Corintios capítulo 8, versículos 8 y 9. Y vamos a ver el mayor ejemplo de esto que estamos hablando en este día. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hablamos de dar con liberalidad, hablamos de la misericordia, que es un aspecto del amor, y hablamos de que por medio de esto es probado nuestro sincero amor. Porque muchas veces decimos amar al prójimo, pero no somos capaces de dar. Porque amar es dar. Y en un momento vamos a ver un poquito más de este concepto. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Siendo rico, siendo rey, se hizo humano, siendo Dios. Vino a ser 100% humano. ¿Para qué? Para mostrarnos su amor. Porque con su amor infinito es que nos ha salvado. Con su amor es que ha cambiado nuestras vidas. Por amor a nosotros, Él se entregó en esa cruz y derramó hasta su última gota de sangre. Por amor. Porque Él no se fijó en Él, se fijó en nosotros, en ustedes, en nosotros. Se fijó en todos los seres humanos para que por su amor seamos salvos. Y si usted, mi hermano, con estos versículos no ha entendido un poquito más de que debe reflexionar sobre su relación con Dios y la relación con sus hermanos, con su prójimo, realmente le digo que tiene un problema. Tiene un problema si no ha entendido esto. Tiene un problema si usted realmente no ha recapacitado y ha entendido que debe dejar de fijarse solamente en su necesidad, solamente en lo que usted tiene, en lo que usted desea, en lo que usted anhela, para ver cómo puede ayudar a los demás, porque este es el fin de la verdadera iglesia. Dios no los ha llamado a ustedes, no nos ha llamado a nosotros para enriquecernos. Dios nos ha llamado para ser administradores de sus riquezas, para que administrando le demos a otros, para que hagamos una excelente administración de los recursos del Señor. ¿Para qué? Para servirle a los demás. Porque si somos llamados es a servir. Somos llamados a servir a los demás. No somos llamados simplemente a estar bien nosotros. Somos llamados a que de nuestro bienestar podamos compartir a los demás. Vamos a ver la última cita en este día y es Santiago 2 del 14 al 22. Santiago 2 del 14 al 22. Hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Este es el último verso y ojalá ustedes tomen en serio esa tarea de reflexionar sobre lo que hacen, sobre lo que viven a diario con su llamada fe, con su llamada vida cristiana. Porque lo dice aquí en el libro de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. ¿Usted cree? Y si cree, esa conexión que usted tiene con su prójimo es la que Dios manda. Porque todo lo que les leí está en la Biblia, en la palabra de Dios, en nuestro manual de vida. Y si usted no lo aplica, mi hermano, déjeme decirle que debe reflexionar y empezar de nuevo. Porque dice la palabra también que quien no ama no conoce a Dios. ¿Qué es el amor? El amor es ese sentimiento genuino, ese compromiso genuino que tengo con alguien. Es ese compromiso verdadero que me lleva a moverme, no solamente a decir yo creo, sino también a decir yo doy, porque es que amar es dar, amar es ofrecer, amar es darme a mí mismo. Y como lo leímos, primero le doy a Dios. Le doy a Dios que mis diezmos, mis ofrendas, le doy mi tiempo, le doy mi mente, le doy mi corazón, le doy mi cuerpo entero. Y después de que le doy a Dios, le sirvo a los demás. Y en ese servicio a los demás demuestro mi amor. Porque si yo conozco a Dios, amo servir a los demás. Y de lo que Dios me provee, así como esta viuda que dio, sin pensar que se quedaba sin nada, porque sabía quién le proveía. Hoy yo lo invito a que usted piense y reflexione. ¿Quién le provee? ¿Son sus fuerzas? ¿Es su estudio? ¿Es su intelecto? No. Si Dios le quita la salud, ¿dónde queda su intelecto? Si Dios le quita sus fuerzas, ¿dónde queda su riqueza? Si Dios le quita la salud, ¿dónde queda su ego, su narcisismo? ¿Dónde queda? ¿Postrado en una cama? ¿En un hospital? ¿O su riqueza queda en el cementerio? Junto con su narcisismo, su ego. Lo invito a que reflexione, porque de lo que usted tiene puede ayudar a otros que lo necesitan. Dice la palabra que no acumulemos riquezas en la tierra, sino que las acumulemos en el cielo. Y puede que muchas personas sientan que se pone el dedo en la llaga cuando se habla de dinero. Pero si usted es una de esas personas, le digo que su ego es más grande que su fe. Y allí, en su corazón y en su mente no está Dios. Puede que en su boca sí, pero su corazón está lejos de Dios. Los invito para que reflexionen. Y estamos cerca de empezar un nuevo año. Empiece una nueva vida con el Señor. Una vida totalmente transparente, sincera, rendida al Señor y en obediencia a su palabra, a la palabra de Dios, no a lo que usted cree, no a lo que usted piensa, no a lo que usted acomode. La palabra ha sido muy clara. Primero le doy a Dios, luego le doy a mis hermanos en la fe y luego le doy al que no conoce a Dios para que se acerque. Los invito también para que reflexionen en el amor. ¿En qué es el amor?
Porque si usted, mi hermano, no le da con generosidad a su esposa, también es un narcisista. Es su esposa. Primera de Corintios 13, léalo, recapacite. Y si es el caso contrario, igual. El esposo se debe a su esposa y la esposa se debe a su esposo. Y los dos deben cumplir la ley de Dios. Yo los invito para que reflexionen y empiecen un nuevo año siguiendo y obedeciendo realmente la palabra de Dios. No lo que usted cree, no lo que usted piensa, se lo repito, sino lo que Dios habla en su palabra. Y de nuevo se lo digo, no le estoy inventando nada. Están todos los versículos de los que leímos. Vuélvalos a leer usted en su intimidad y pídale al Señor que le hable. Y dispóngase usted para que realmente su vida cambie. Hoy invito a todas estas personas que nos ven por primera vez o que quieren reanudar su vida con el Señor. Y los invito para que puedan hacer una oración en su intimidad, una oración con su corazón abierto totalmente, rendido al Señor. Y entréguele su corazón y su vida al Señor. Hoy voy a orar por ustedes, pero les pido que al terminar esta prédica, este tiempo con Dios, usted tome unos minutos y hable con Dios. Y que sea usted de su corazón hablando con Dios, pidiéndole perdón por sus pecados y pidiéndole al Señor que guíe su vida de nuevo a Él. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por todas estas personas que hoy quieren volver a tus pies, que quieren volver a tus caminos, Padre, porque han entendido, Señor, que lejos de ti no son nada, no pueden hacer nada. Porque han entendido, Señor, que el llamado del que tú les has hablado hace mucho tiempo aún está vigente y tú no los has desechado. Yo te doy gracias, Padre, por aquellas personas que hoy vienen y han escuchado tu palabra por primera vez. Te doy gracias, Señor, por estas personas que deciden hoy rendirse a ti. Hoy te pido, Padre, tómalos a todos ellos, Señor, en tus manos. Tómalos, Señor, en tus brazos. Y hoy te pido, Señor, que ellos puedan sentir el abrazo del Padre. Hoy sé, papá, que tú estás contento porque muchos de tus hijos han vuelto, Señor. Y hoy yo te pido, Padre, no los dejes ir. No los dejes ir, Señor. Atráelos a ti con esos lazos de amor, Señor. Y te pido, Padre, perdona sus pecados, Señor. Cura esas heridas de sus corazones. Sana sus mentes de los malos pensamientos, Señor. Te pido, Padre, trae libertad, Señor, a sus corazones, a sus mentes, a sus conciencias, aún a sus cuerpos, Padre, que han sido objeto de pecado. Hoy te pido, Señor, que la sangre de Jesús entre en lo profundo de su ser y los lave y los limpie y tengan una redención total en el nombre de Jesús. Hoy les doy gracias por esperar hasta este momento. Les doy gracias realmente por esperar hasta este tiempo. Hay muchas personas que se desconectan y no esperan este último mensaje, pero todos ustedes que están conectados en este momento, los bendigo con toda bendición del cielo. Y recuerdo, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.